mix, you mash, you chew, you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me llamó la atención al leer la caja de comentarios de la segunda parte del video de las teorías extrañas de la internet. Más que un mensaje en particular, me llamó la atención el tono de los comentarios. Ese video cabrió a varias personas. Cabrió muchísimo a varias personas. Esto me tomó totalmente desprevenido, sobre todo porque el tono de la primera parte fue completamente distinto y fue el tono habitual de la caja de comentarios de estos canales, donde discutimos sobre cualquier tema de modo totalmente desenfadado, sin ninguna indirecta, más que obviamente usar algún eufemismo para evitar la censura de YouTube. Supongo que esto se debe a que cuando te metes con la cuestión de los encubrimientos, te estás metiendo con los gobiernos y no con alguna agencia oscura y que ya de por sí tiene mala prensa, como la CIA, la NASA o alguna otra por el estilo. Te estás metiendo con el núcleo del gobierno, con la gente a la que millones de personas han votado, y sobre todo te estás metiendo con la santísima institución de la televisión, con los reverenciados mass media que en nuestra sociedad ocupan un rol análogo al que tenía la Iglesia Católica en la Edad Media. Supongo que por eso tocó algunos nervios sensibles. Como sea, la serie va a seguir adelante, pero me llamó la atención eso. Recibir una cantidad bastante numerosa de gente muy cabreada. Me preguntan qué pienso de ese tipo de teorías en general. Creo que tienen algo en común. Creo que tienen en común enfocarse en cuestiones secundarias y mal documentadas en vez de prestar atención a lo principal. En vez de prestar atención a lo que tenés a la vista, a lo evidente, a lo que no está oculto, a donde no hay ninguna conspiración. Por ejemplo, a lo que te está diciendo CNN, al adoctrinamiento que le están dando a los chicos en las escuelas, lo que está a la vista. Me parece que en cambio está una cosita, mirá, en esta filmación vi un fotograma un poco raro. Creo que no es una forma, o sea, aprecio el interés por la verdad, respeto eso, pero me parece que no es un pensamiento eficiente, no es un pensamiento metódico el que tienen muchas de esas teorías. Fíjese que mi respuesta a la gran mayoría puede ser, quizás, o sea, no son temas que me interesen demasiado. Y otra cosa es que suelen suponer una cantidad innecesaria y ridículamente alta de conspiradores. Por ejemplo, te dicen que el Vaticano tiene unos documentos que podrían destruirlo y los tiene guardados en una caja fuerte en un búnker a 20 metros bajo tierra que está custodiada por una orden de monjes secreta que juran defender con su vida la caja fuerte. Pregunta, ¿qué tenían de malo una caja de fósforos? Lograba el mismo objetivo y era más eficiente. Eso es lo que noto que suelen tener. Suelen presuponer conspiraciones innecesariamente complicadas y con una cantidad ridículamente alta de personas. Por ejemplo, yo creo que es muy probable que en el mundo de hoy no haya una persona que sepa quién asesinó a John Fitzgerald Kennedy. Que no quede uno. No quede uno vivo que sepa. Porque de por sí tienen que haber sido poca gente. Incluso si, por ejemplo, digamos que fue la CIA. Si no fue, total, que le hace una mancha más al tigre. Pero digamos que fue la CIA. Es probable que el director de la CIA de hoy no lo sepa. El director de la CIA de hoy no sepa que ellos mataron a George Fitzgerald Kennedy. Porque no es algo que vayan a hacer el día del aniversario. Vení a trabajar con un sombrero tejano para festejar el día que nos cargamos a Kennedy. No.
Es algo que deben haber hecho 5 personas, no lo hablaron con nadie, no se lo contaron a la familia, no se lo contaron ni al psicoanalista. Che, me cargué al presidente de Estados Unidos, porque te tenés que cargar al psicoanalista si le decís eso. Los 5 murieron de viejo, no hay ningún documento. Y el director de la CIA de hoy pueden que haya sido la CIA, el director de la CIA de hoy no lo sepa. Esos son, me parece, errores que tienen todas esas teorías en común. Me dicen, no comentaste tal cosa sobre los atentados al World Trade Center. No comenté 1000 cosas. O sea, el espíritu de esa serie de videos es, vamos a hacer algo simple, breve, lacónico y bastante desenfadado. No es, porque necesitas un video de 20 horas y te vas a poner a comentar todas las cosas raras, todas las extravagancias de la explicación oficial, todas las anomalías, largos, etcétera. Tenés que hablar, y ya hay gente que lo hizo esto. No mencioné, y esto me lo olvidé porque si no esto lo mencionaba seguro, no mencioné que la CNN informó del derrumbe de la Torre 7 del World Trade Center 20 minutos antes de que ocurriera. Esto se me olvidó, esto lo mencionaba sin dudas. Pero tenía que, si me iba a poner en detalle, tenía que mencionar 1000 cosas que no mencioné. Me dicen, en algún video hice una crítica a la libertad de expresión y no puedo encontrarla. Supongo que se refiere a algo que dije a la pasada, que no fue una crítica a la libertad de expresión. Fue una crítica a algo que se suele decir sin pararse a pensarlo, que es, yo estoy en contra de toda forma de censura, defiendo por completo la libertad de expresión. Y eso es algo que suena bonito hasta que te lo parás a pensar. O sea, estás en contra de toda forma de censura. O sea, en tu opinión se tendría que tener acceso al YouTube Mostaza en Jardín de Infantes. Los planos de la bomba atómica deberían estar en la Wikipedia. O sea, estamos en contra de toda forma de censura, ¿ok? Los asesinos seriales presos deberían tener una cuenta en Tinder. Viva la libertad, grajo. O sea, es algo que suena bonito, porque cuando te lo parás a pensar 2 segundos te das cuenta que nadie está en contra de toda forma de censura. Todos defendemos alguna forma de censura. El punto es distinguir. La verdadera discusión es qué es una censura legítima y razonable y qué no lo es. Esa es la verdadera cuestión. Pero no era una crítica a la libertad de expresión, era crítico a una frase hueca que se dice porque suena bonito sin pararse a pensar lo que significa realmente. Dicho lo cual, estoy a favor de la libertad de expresión, pero no era este el tópico. Hubo una discusión bastante acalorada en la caja de comentarios respecto de cómo interpretar algo que dijo Milei acerca del conflicto de Malvinas. Yo lo interpreté esto como que está habiendo un conflicto diplomático, un problema de soberanía nacional, como si fuera una cuestión estrictamente económica, lo cual me parece que es un completo error de concepto. O sea, está viendo, hay un conflicto de interés con estos tipos, tenemos que solucionarlo del modo más barato, más práctico posible. ¿Cómo lo hacemos? Me parece que esa es la lógica de un economista y no está entendiendo la lógica militar, no está entendiendo la lógica bélica. El mercado existe dentro de una estructura legal. Sin ley no hay mercado. El mercado existe dentro de una serie de leyes compartidas acerca de toda clase de intercambios de productos y servicios. Ahora bien, eso es precisamente lo que no existe en el estado de guerra. La guerra se define por la inexistencia de leyes comunes. Vos no podés llegar a un acuerdo, no podés negociar una solución económica con el enemigo. Tiene otra lógica, funciona de otro modo. Y si lo que quiso decir es lo que interpretaron varias personas, yo
no estoy diciendo que yo piense esto, pero varias personas lo interpretaron así, que lo que quiso decir es que Inglaterra ganó la guerra, por lo tanto Inglaterra tiene el derecho a ocupar los territorios que invadió. Entonces, por una vez en la vida, los zurdos tendrían razón al llamarle a alguien fascista, porque la idea de que quien tiene el poder tiene el derecho es la idea que define al fascismo. El fascismo es esa idea y ninguna otra cosa. Es la idea de que quien tiene el poder tiene el derecho. Si lo que quiso decir, y no estoy diciendo que este sea el caso, si lo que quiso decir es eso, entonces por una vez en la vida le dirían con razón a alguien fascista. Yo me inclino por la interpretación de que está habiendo un conflicto de soberanía nacional como si fuera un conflicto económico, como si fuera un conflicto entre dos empresas, y no está entendiendo la verdadera naturaleza del conflicto bélico. Que es, por cierto, el mismo error de concepto de base que lo lleva a tener una visión delirante del tráfico de órganos. Está viendo el tráfico de órganos humanos como si fuese el tráfico de muñequitos de plástico. No está viendo ninguna peculiaridad, ninguna diferencia con cualquier otra actividad económica. No está viendo al ser humano como algo que tiene que estar fuera de la lógica del mercado, como el ser humano como algo que tiene una dignidad especial que no puede ser tratado como un producto comercial. Que, por cierto, la misma lógica que tienen basura humana como Planned Parenthood. O sea, te muestra la visión que tiene Milei de la venta de órganos, te muestra que su apoyo al movimiento pro vida fue algo puramente circunstancial, fue algo puramente anecdótico, movido por las alianzas políticas, por la necesidad de establecer alianzas políticas, pero que no tiene ningún fundamento profundo, no tiene ningún fundamento moral, porque su visión de lo que es un ser humano es la misma de la de Planned Parenthood. No hay ninguna diferencia. Más allá de que circunstancialmente en un breve periodo de tiempo hayan sido enemigos. Y por último, ya que estamos en el tiro al Milei, su visión de la religión de Estado es propia de un político bananero, que es algo que toda su imagen gira en torno a pretender que él es algo distinto de tipos como los K, y no lo es, porque dice públicamente cuál es su religión. Bien, lo respeto como hombre por eso. Ahora, el problema es que te dice, mira, yo soy judío, pero no puedo blanquearlo esto porque no me puedo candidatear a presidente, porque la ley argentina dice que el presidente tiene que ser católico. Cuando sea presidente voy a eliminar esa ley que es injusta y discriminatoria y bla bla bla. Bueno, esa es la forma de razonar de un político bananero. Primero hay que llegar al poder y cuando tengamos el poder voy a cambiar las leyes. No, en los países en serio, donde no se piensa así, en los países en serio, no en los países bananeros, se cambian las leyes para llegar al poder. O sea, Milei tiene hoy, tiene su culo en una banca de diputados en el Congreso. Bueno, usa el poder que tenés ahora para decir, esta ley es injusta, viola los principios de la igualdad ante la ley y viola los principios de la libertad religiosa. Una persona no pueda ser candidato a presidente si no tiene cierta religión, viola los principios de la igualdad entre la ley y viola los principios de la libertad religiosa. Si propone eso hoy en el Congreso, tiene todo mi apoyo. A mí me parece una barbaridad que el presidente del país tenga que tener una religión en particular.
una religión que yo no comparto, dicho sea de paso. A mí me parece una barbaridad. Si hoy usa su banca en el Congreso para decir esta ley, estoy en contra de esta ley tiene que ser abolida, y después se candidatea a presidente, por ahí hasta lo votaba, si hacía eso. Pero está razonando del modo típico de lo que él llama la casta, está razonando del modo típico de un político de país bananero. O sea, vamos a fingir que somos lo que no somos para llegar al poder. Y una vez que tengamos el poder vamos a cambiar las leyes. Esa es la forma de razonar de un político de país bananero. Esa es la forma de razonar de un político de país bananero. Y toda la imagen que ha tratado de construir durante años Milei es la imagen de yo no soy un político de país bananero. Su posición respecto de la religión oficial es propia de un político de país bananero. Me preguntan por qué no subo las reseñas de películas en video. Porque tendrían menos vistas que lo habitual, y a nuestro señor algoritmo, santificado sea su nombre, no distingue entre secciones de un canal. Lo que está viendo es que 3 de cada 4 de tus videos los ve 1/3 de personas, y bueno, 1 de cada 4 te va bastante bien. Entonces lo que va a hacer es dejar de recomendar tu canal. Todos tus videos, va a dejar de recomendarlos. En todo caso podría crear un canal aparte. Esto es una opción, podría ser. Pero en filosofía de película no. Filosofía de película, filosofía clase B no. En todo caso podría sí crear un canal aparte que tenga esta premisa. Esto puede ser. Voy a ver. De momento no. Pero bueno, esa es la razón por la que lo subo en la sección comunidad y no creo videos. Me hablan sobre las computadoras de Harvard y la cantidad de horas que trabajaban. Sí, esto es una historia interesante, más allá de haber caído en este discurso victimista de una ideología identitaria. La historia en sí es interesante. Este trabajo está tan automatizado que hoy en día, cuando oímos la palabra computadora, pensamos automáticamente en una máquina, y una computadora solía ser una mina. Una computadora solía ser una mujer que se dedicaba a hacer cómputos. Y la computadora de Harvard estaba integrada por estudiantes, todas ellas eran mujeres, y necesitaban una calificación científica mínima, por lo que muchas no eran ni siquiera estudiantes de astronomía, eran estudiantes de otra cosa. Sí, tenías que tener... tampoco era operar un telar, necesitaban cierta capacitación, pero cualquier estudiante universitaria podía hacer ese trabajo con una capacitación mínima. Y tuvo la peculiaridad de que, aunque el objetivo era clasificar espectrografías. Una espectrografía es básicamente una fotografía de una estrella o planeta o galaxia, pero cuya luz ha atravesado un prisma y se ha descompuesto en las barras de colores del espectro. Por eso es espectrografía. Eso es una espectrografía. Ahora la clasificación es totalmente automática, pero en esa época necesitabas hacer las espectrografías físicas en placas de materiales y ponerlas a clasificar. Y el objetivo de este grupo de empleadas mujeres puestas a clasificar espectrografías era ordenar una serie de espectrografías, pero terminaron cumpliendo con creces ese objetivo. Empezaron, precisamente porque eran estudiantes de muchas cosas distintas, empezaron a aportar ideas originales, empezaron a pensar fuera del molde de lo que eran las ideas estándares de la astronomía de la época. Por ejemplo, la idea de que las estrellas evolucionan. Las estrellas no son siempre igual, sino que la composición química va cambiando con el tiempo, algo que antes de que se descubriera la fisión nuclear sonaba como una completa locura en el límite de la alquimia. No por casualidad fue propuesta por un estudiante de biología, donde vio
que las estrellas estaban en una línea que iban con pequeños cambios graduales desde un punto a otro, y dijo, esto es un proceso evolutivo. Le pareció la cosa más normal del mundo. No es un proceso darwinista, pero vio esa imagen y la reconoció de inmediato. Esto es un proceso evolutivo. La idea de que las estrellas llamadas cefeidas tienen ciclos matemáticos, a lo que también sonaba en el límite de la astrología, no por casualidad fue postulada por una helenista que quería ser una experta en Platón. Y si uno lo piensa un poco, esa idea es lo más platónico que hay en la astronomía moderna. Eso de que los ciclos de una estrella se rigen, tienen una proporción matemática, es lo más platónico, lo más pitagórico que pueda haber. Sí, es una historia interesante. Repito, el problema es que es una historia interesante que no se está contando. Te están hablando de las mujeres oprimidas por el heteropatriarcado, que tenían que trabajar 7 días a la semana, como todo el mundo, por 25 centavos de dólar la hora, lo cual es un salario perfectamente razonable en esa época. Ese es el problema. Me preguntan qué pienso de la huelga de escritores en Hollywood. ¿Qué quiere que le paguen además? Encima quiere que le paguen. Vean, la verdad no opino nada, me importa un bledo. Alejandro del Sur Taller Literario decía hace poco, hizo un video sobre los cuentos escritos por inteligencias artificiales, que decía que no pueden reemplazar a un humano. Y si por un humano se refieren a Hemingway, a Kafka, estoy de acuerdo. GPT-3 puede hoy escribir algo mejor que Peter Pan y Wendy. Hoy puede escribir algo mejor. Así que, ok, por mí que sigan de huelga por tiempo indefinido los guionistas de Hollywood. Cumbia o rock. Si me está dando a elegir, prefiero ninguna de las dos cosas. Son dos géneros que me caen mal, pero por distintas razones. La cumbia me parece mala música y nada más que mala música. Ok. Con algunas honrosas excepciones. Creo que hay algunas canciones de amor que están bien. Pero en general es mala música. El rock es mala música, con algunas honrosas excepciones. En general es mala música, pero me cae mal por una razón más importante. El rock. Y es que en el mundo de hoy, la característica más extraña probablemente del mundo de hoy es que el poder está disfrazado de rebeldía. El poder tiene un discurso de barricada, de nosotros nos estamos oponiendo a los poderosos. El poder se disfraza de rebeldía. Traigan a cualquier viajero del tiempo, de cualquier parte del mundo, de cualquier época, a nuestra época, y háganle escuchar un discurso de nosotros defendemos la libertad para ser quien uno quiera ser, sin imposiciones autoritarias de la malvada sociedad opresiva que discrimina. Y va a decir, estos tipos son la oposición. No, estos tipos son el oficialismo. ¿What? Eso es una completa locura que con nosotros por ahí ya nos hemos acostumbrado, porque ya llevamos décadas viviendo en esta locura y no nos damos cuenta de lo extravagante que es. A menos que uno se ponga a leer... o a ver películas viejas por lo menos, y ahí por ahí cae en la cuenta de lo extravagante que es, de lo insólito que es el discurso del poder de nuestra época. Este poder disfrazado de rebeldía, el oficialismo disfrazado de oposición, la ortodoxia que pretende ser heterodoxia. Y esa locura, ese mundo de cabeza, esa realidad puesta hasta para arriba, no se podía imponer de golpe porque era demasiado extraña.
era muy exótica. Todo el mundo hubiera largado una carcajadas si de repente el oficialismo empezaba a alargar el discurso que tiene en nuestros días. Entonces, hubo que poner en el medio una fase de transición en donde se convirtió la rebeldía de ser una posición ética, se la convirtió en una estética. O sea, ser un rebelde no era defender ciertas ideas o ciertas ideas de cualquier tipo. Ser un rebelde era antes que ninguna otra cosa tener un cierto aspecto. Tener el pelo de un largo, usar la barba de cierto modo, vestirse con cierta ropa, usar ciertos pantalones, cantar de cierto modo, usar ciertos instrumentos. Eso era ser un rebelde. Después de que esos tipos apoyaran, se sacaran fotos lamiéndole las botas a dictadores, estaba todo bien, pero eran unos rebeldes, porque tenían el pelo largo. Y ese es el origen de eso, que es en esa transformación de la rebeldía en una estética, el rock ocupó un lugar central. El rock ocupó un lugar central en convertir la estética en convertir la rebeldía, quise decir, en una estética y no en una posición ética. El rock lo desempeñó un rol central en eso. Por eso tengo un desprecio mucho mayor por el rock que no el que tengo por la música, por la cumbia. La cumbia es mala música y ya. Y nada más, es nada más que mala música. El rock es mala música, pero es algo todavía mucho peor que mala música. Parezco tener cierto interés en el psicoanálisis. Sí, estoy interesado en muchas cosas. ¿Qué opino entonces de Jung y sus teorías de los arquetipos y el inconsciente colectivo? Nunca fue un pensador que me llamó mucho la atención. Creo que Jung es donde empezó a desbarrancar la teoría psicoanalítica. Empezó a irse para el lado del misticismo y pseudofilosofías hipientas, y abandonó el enfoque científico y terapéutico que tenía en la escuela de Freud. Después todavía hubo exponentes que creo que hicieron aportes valiosos, pero Jung en particular no es un pensador que I am not impressed. No es un autor que me llame particularmente la atención. Porque es la típica combinación de grandes afirmaciones sin grandes evidencias. Y me impresionan mucho más tipos como Freud, que te dicen una afirmación modesta y 20 páginas de historias clínicas que fundamentan esa afirmación modesta. Eso me suele impresionar mucho más. Vi las películas de Kingman. ¿Qué opino de ellas? Abandoné la última, me pareció muy mala. Vi las dos primeras. La primera me gustó más que la segunda. Me parecieron que también que son entretenidas. Las vi en donde trabajaba, teníamos un par de horas muertas y siempre alguien llevaba DVD, llevaba alguna película en MP4, en DVD, no me acuerdo. Y un día llevaron Kingman. ¿Qué es esto? Es como James Bond cuando James Bond no apestaba. Ah, dale. Esa me parece una descripción inmejorable. Kingman es James Bond cuando James Bond no apestaba. Me pareció eso. Me preguntan si vi la película Funny Games y si la reseñé. Estoy casi seguro de que nunca la reseñé. Sí las vi las dos versiones. Una de las remakes más superfluas de la historia. Son prácticamente idénticas. Hay algo que no me gustó de esa película. Voy a hablar como si fuera una sola porque las diferencias son mínimas.
Es una película que encaja por completo dentro de un género que ya existía, claramente definido, con reglas de género claramente establecidas, que es el Home Invasion Horror, el horror de la invasión del hogar. Y no veo que esa película tenga ninguna peculiaridad que la haga destacar de cualquier otra película del mismo género, y sin embargo está presentada como una cuestión muy intelectual, muy inteligente, eh, como una crítica a la sociedad y bla bla bla. Y me cae bastante mal toda esa sanata intelectualoide, que ya de por sí suele caerme mal, pero cuando está totalmente injustificada, cuando se aplica a una película de género, como es Funny Game, que es una película... cíteme qué diferencia importante tiene, como por ejemplo, con Los Extraños. Es una película de género. O con La Purga. Es una película de un género claramente definido. Um, ¿En qué se diferencia los 120 días de Sodoma de cualquier otra porno sadomasoquista? Son películas de género y en este caso de un género de mierda. De un género propio del YouTube Mostaza. Presentadas como si fueran grandes obras intelectuales para pensar. Eso me fastidia muchísimo. Que una película tome elementos de un género y diga, ok, vamos a tocar este mismo tema que ha tocado un género que ya lo sabemos, ya sabemos todos los clichés del género, y vamos a hacer otra cosa. Por ejemplo, lo que hace La casa que construyó Jack con los asesinos seriales, que, ok, sabemos que existen 1000 películas de Hollywood sobre asesinos seriales, nosotros vamos a tocar el tema de otro modo, vamos a hacer otra cosa. Eso está bien, eso te lo compro. Eso te lo compro. Pero no me vendas El silencio de los corderos como si fuera tu gran película artística. Mírenme, soy un intelectual. Porque no. Porque no, porque es una película de género. Y este es mi problema con Funny Games. Este es mi problema con Funny Games. Es una película de género que pretende ser más de lo que es. Me preguntan algo sobre el aspecto de Jesús. Esto ya se ha comentado hasta el hartazgo. Procede de gente, alguien decía que ese documental del History Channel donde cómo se veía realmente Jesús es el nuevo clásico navideño, es el nuevo clásico de Pascua, lo pasan sistemáticamente. Y además revela una completa ignorancia acerca de la religión cristiana. Creer que eso... están tratando de tocarle los cojones a los cristianos con algo que no les molesta. No, que Jesús no se veía como el tipo que está en las pinturas de las iglesias. Sí, ya sabemos, nos chupa un huevo. O sea, es más, no hay un... El aspecto de Jesús suele cambiar en cada país. Siempre es representado como alguien de ahí. Porque la idea es que se veía como Jesús era un tipo cualquiera. O sea, era el hijo de Dios y todo eso. Pero más allá del pedigrí, se veía como un tipo cualquiera. Esa es la idea. Hay un cierto Jesús estándar que procede del modo en que se representaba a Zeus en la religión olímpica. Pero después en las iglesias de África hay Jesús negro, en Japón hay Jesús con ojos oblicuos. Y esto les importa un carajo a los cristianos. Los zurdos están obsesionados con esto porque la raza es un tema central en su pensamiento. Son ellos los que no pueden aceptar un Dios que se vea como un tipo de Medio Oriente, un Dios que se vea como un palestino cualquiera de hoy. No, si se ve como un palestino de hoy no puede ser Dios. Esa es la mentalidad de la izquierda, no la de los cristianos. Hay
Alguien me dice que tiene un profesor que hizo de guerrero maya en Apocalipto y que es una cosa de 1,60 m. Sí, es el cine. Es, ¿usted se cree que el tipo que hace de Goliat mide 3 metros? Es así. Y después también hay cosas que son, porque yo comentaba el tema de una película donde los mayas son Thanos pintado con betún, que yo decía que eso se aceptaba en esa época, pero hoy se vería completamente ridículo. Tiene que ver con convenciones que nos terminamos olvidando que son convenciones y, y nos parecen aceptables y en otra época te parecen inaceptables o viceversa. Por ejemplo, aceptamos que actores de 30 años hagan de adolescentes, pero no que hagan de niños. En el teatro griego aceptaban que los roles femeninos los hiciera un hombre. Y adultos hacían de niños también, por cierto. Esto era más infrecuente porque había pocos niños en las tragedias antiguas, pero los roles infantiles los hacían hombres de... Por ahí era un hombre de 40 años el que hacía de niño. Son convenciones que terminamos olvidándonos que son convencionales porque nos hemos acostumbrado a verlas. Me preguntan qué pienso del canal, pero eso es otra historia. Si lo conozco, sí lo conozco, muy bueno. Su serie sobre la conquista de América me pareció lo más flojo de su canal. Sigue siendo lo mejor que hay en internet por contraste, pero me pareció que no estuvo al nivel habitual. Pero muy buen canal, lo recomiendo muchísimo. Me gusta también el canal de cine, Agujeros de Guión. Recomiendo ambos. Y repito, a falta de algo mejor, recomiendo también su serie sobre la conquista de América. Por falta de competencia, como mínimo. ¿Qué características tiene una película de culto? Bueno, supongo que estamos hablando en sentido figurado, no las películas que filma la cienciología y cosas por el estilo. Yo creo que el término se refiere, antes que ninguna otra cosa, a una película que en general no gustó, pero que tiene una minoría de fans muy entusiastas. O sea, si uno ve en IMDb, ve que una película tiene 5 estrellitas de 10, hay dos opciones. O bien a todo el mundo le pareció 5 estrellitas de 10. O bien hay una gran mayoría a la que le pareció muy mala, le puso 1 o 2 estrellitas, pero hay una minoría muy entusiasta de un 10% que le puso 5 estrellitas, 4 estrellitas. De 5, quiero decir 5 de 10 de 10, 8 de 10. Hay una minoría muy entusiasta. Eso es una película de culto. O sea, es un culto entre comillas, obviamente. Yo creo que hay unas características que te permiten reconocer que una película tiene el potencial de ser una película de culto, y es que tiene virtudes muy atípicas, tiene algunos méritos. Wow, mirá esto es lo que hizo esta película, que bien que lo hizo, pero también tiene defectos obvios, también tiene defectos innegables. Entonces tenés un público que te va a decir la sangre que chupa el vampiro es obviamente salsa de tomate. Ok, el defecto obvio te lo va a decir la mayoría de las personas, pero va a haber una minoría que te va a decir: esta es la mejor película que vi en mi vida, me importa un bledo que la sangre sea ketchup. Por ejemplo, cualquier película de Andrew Niccol, pero por ejemplo Gattaca tiene uno de los errores de continuidad más groseros que he visto jamás en una película. Hay un reconocimiento, una anagnórisis que ocurre 2 veces. Hay un personaje que se entera de algo y después se vuelve a enterar de lo mismo. Tiene uno de los peores errores de continuidad que he visto en mi vida.
La empresa Gattaca no se ve como el lugar sofisticado de alta tecnología que se supone que es. Esto obviamente por un tema de presupuesto. Tiene defectos muy visibles. Tiene errores científicos, cuando están nadando en el mar de noche se nota que es una pileta. Tiene errores muy evidentes. Ahora amo esa película, es una de mis películas favoritas. Me parece una joya de la ciencia ficción. Es una película que vuelvo a ver cada tanto. Amo esa película. Esa creo que es una típica película de culto. ¿Tiene errores evidentes? Sí. Sí. Pero también tiene algunos méritos que te llevan a... Ok. Sí, sí, se nota que las computadoras son cartón pintado, sí. Te lleva a no prestarle atención a los defectos. Esa creo que es una película de culto. O sea, esa creo que es una película que tiene el potencial de ser una película de culto. Por ejemplo, una reciente que todavía no se ha convertido en película de culto es Pig, Cerda, con Nicolas Cage. Esa es una película que tiene defectos visibles, defectos obvios, pero es una película muy extraña, muy atípica y que tiene su interés. Esa creo que es una firme candidata a ser una futura película de culto. Me dicen que una diferencia entre la ciencia pop y la filosofía pop es que los temas que discute la filosofía le interesan a todo el mundo, mientras que nadie tiene un colisionador de hadrones en su garage. Sí, también creo que la ciencia pop ha contribuido a difundir una visión distorsionada de lo que es la investigación científica, a vender la idea de que la ciencia es algo que hace gente que tiene colisionadores de hadrones. Que no es una forma de pensar para la cual se utilizan ciertos instrumentos para experimentar, sino que es antes que ninguna otra cosa tener esos instrumentos para experimentar y el pensamiento es algo secundario. O sea, no es que los instrumentos de laboratorio es algo que se usa, son herramientas que usa la persona que está investigando, sino que la investigación es un subproducto de los instrumentos de laboratorio. Esto creo que es una visión patas para arriba completamente distorsionada de lo que es la investigación científica. Está tomando el medio como un fin y el fin como un medio. En realidad yo creo que una buena divulgación científica es algo que necesitamos con urgencia. Tiene que desmitificar esta visión de la ciencia, de que la ciencia es algo que hace gente. La ciencia no es para cualquiera, la ciencia es algo que hace gente que tiene un colisionador de hadrones. No. No. Para distinguir, por ejemplo, y eso te lleva a que para distinguir una verdadera ciencia como la astronomía de una falsa ciencia como la astrología, el único criterio aceptado es la gente que tiene colisionadores de hadrones te tiene que decir que es una verdadera ciencia. No. Uno puede saber cuáles son los criterios de verdad, los criterios de pensamiento que utiliza la investigación científica y ver quién está usando realmente esos criterios y quiénes no. Por eso yo suelo referirme con el término pseudociencias en el sentido en que lo usaba su inventor, Karl Popper, para referirme a doctrinas que están ampliamente extendidas en los ámbitos académicos que tienen amplio reconocimiento oficial, lo cual en nuestros días suena casi como un oxímoron. Es una pseudociencia que no está reconocida por la institución X, como si la institución X tuviera el poder de decidir qué es verdadera ciencia y qué no. Esa es una visión completamente distorsionada
de la investigación científica que la ha difundido la ciencia pop. Me dicen que una profesora en México habla de combatir la ciencia neoliberal. Sí, cierto pintor austríaco fracasado habló de la física neutral supongo que para distinguirla de la física aliada. En cierta ocasión, cuando Heisenberg estaba dirigiendo el Club del Uranio, que era el equivalente alemán del proyecto Manhattan, su antiguo maestro Bohr organizó una conferencia en Suiza, país neutral, sobre la teoría cuántica y lo invitó a Heisenberg, lo invitó a participar. Heisenberg lo fue a ver al pintor austríaco para pedirle permiso, porque obviamente estaba dirigiendo un programa militar, no podía irse y ya. Fue a pedirle permiso y el austríaco lo miró y le dijo, Nein, no. Un poco sorprendido de que un tipo tan inteligente le hubiera pedido una audiencia para preguntarle algo tan obvio. Heisenberg entonces le explicó, vea, en la física de hoy hay dos teorías claramente distintas, la relatividad y la cuántica. El Club del Uranio y el proyecto Manhattan están totalmente basados en la teoría de la relatividad. La cuántica no tiene nada que ver con eso. La conferencia en Suiza trata por completo de la teoría cuántica. No vamos a discutir la teoría de la relatividad. El austríaco lo pensó unos segundos y le dijo, bueno, está bien, vaya, le dio permiso y le advirtió, pero no hable de otra cosa que de física neutral. O sea, como que para ese tipo había una física neutral, una física aliada y una física del eje. Esa es la mentalidad típica de un partido totalitario que no es capaz de concebir la verdad como algo que existe de por sí, como algo que no necesita que lo imponga a dedo un líder, un partido. Es algo, un modelo económico, una lucha de clases. La verdad es la verdad, punto. Se sostiene sola. Esto es lo que es totalmente incapaz de... Lo que son totalmente incapaces de entender esta profesora mexicana y el pintor austríaco fracasado. Me preguntan que alguien dijo que los disturbios espontáneos no existen y le dijeron que era un teórico de las conspiraciones. ¿Qué le respondería a esas personas? Me pide que le recomiende algún libro, algún documental. Vea, voy a algo más básico, más directo. ¿Cuánto le toma a la policía antimotines recuperar el control de un estadio de fútbol donde había un evento deportivo o un recital de rock que se desmadraron, donde la gente se empezó a tirar ladrillazos, empezó a prender fuego vehículos, a romper vidrieras de locales? ¿Cuánto le toma a la policía antimotines aplacar los disturbios? Entonces, ¿por qué cuando hay un disturbio espontáneo motivado políticamente, por qué puede durar meses? ¿Por qué la policía antimotines no lo puede controlar? Y si la policía antimotines está desbordada, ¿por qué no se ocupa, por qué no llaman a peces más gordos para que se ocupen? Obviamente hay una voluntad política de no hacer nada. Hay una decisión política de dejar hacer. Los disturbios espontáneos son un terrorismo de Estado tercerizado. Un Estado gobernado por un partido con ideología totalitaria, pero que no tiene el poder de un Estado totalitario que desearía tener, el poder que desearía tener, como el Frente de Todos en Argentina o el Partido Demócrata en Estados Unidos, que son partidos totalitarios que forman parte de un sistema democrático, pero no son democráticos en sí mismos. Esos partidos, como no pueden mandarte a una banda de matones a prenderte fuego un local, porque tendrían que responder ante la justicia,
lo que hacen es ordenarle a la policía, si alguien prende fuego a estos locales de esta gente, no hagan nada, y mandan a basura humana reclutada por partidos supuestamente independientes, pero que están vinculados al partido gobernante. Si van a saquear estos negocios, la policía tiene orden de no hacer nada, y los dejan que hagan. Es terrorismo de Estado por interpósita persona, es terrorismo de Estado tercerizado, dejado en manos de particulares. Esos son los disturbios espontáneos. La frase procede de una anécdota que, como son todas las anécdotas, que es verdad, que no sé. Es una anécdota que se cuenta del general Himmler, del general de las SS, que en la noche de los cristales rotos estaba cenando con un aristócrata y otros gente por el estilo, y de repente miró el reloj, se levantó de la mesa y dijo: discúlpeme que me retire de improviso, señora, tengo que ir a organizar un disturbio espontáneo. Si la anécdota es verdad o no, no sé, le queda como medida a ese cretino. De ahí procedería la frase. Los disturbios espontáneos no existen. Los disturbios espontáneos no existen. O sea, no lo que se... Puede existir que se armó una podrida en un estadio de fútbol y duró 20 minutos, sí. Pero cuando tenés una banda de... un grupo de patotas atacando gente impunemente durante meses, eso hay una decisión política. Como es el grupo terrorista Black Lives Matter en Estados Unidos, eso hay una decisión política de dejar hacer. Detrás de Black Lives Matter está el Partido Demócrata. Eso es terrorismo de Estado tercerizado. Me dicen porque me perdí. Una diferencia entre los videojuegos violentos y las películas violentas es que en el videojuego vos jalás el gatillo. Es un buen punto. De todos modos, yo creo que el principal asunto en la violencia, en el modo en que se representa la violencia en el cine, por ejemplo. No voy a opinar de los videojuegos porque no, como dije varias veces, no tengo ni consola yo. Me parece que se pone el foco en cuestiones como cuánta sangre hay o de qué color es la sangre. Y me parece que eso no es relevante. Me parece que el principal asunto es el realismo con que se representa la violencia. Ese es el tema principal. El realismo, me refiero al realismo de la trama, el realismo psicológico. Y me parece que hasta cierto punto con los videojuegos es lo mismo. Me parece que el realismo de la imagen es secundario. El realismo de la sangre de píxeles es secundario. Me parece que la cuestión principal es el modo en que está narrada como ficción, narrada la historia de la violencia. Un juego como GTA, que es sobre robar auto, matar gente, etcétera, pero que está presentado de un modo claramente satírico, claramente desenfadado, me parece que no es el tema principal. Me parece que no es lo principal. Me parece que ese no es el asunto. Me parece, eso es lo que quiero decir. Pero sí, es verdad, el videojuego está... Uno controla al operador, uno jala el gatillo, está viéndolo en primera persona. Esto sí puede ser un asunto. Me dicen que hay escritores, yo dije que hay escritores que son muy conocidos en su país, pero porque tocan temas muy locales,
fuera de las fronteras no los conoce nadie. Me dicen que hay casos que son al revés, que hay escritores muy conocidos afuera, pero que en su país no los conoce nadie. Estaba tratando de pensar casos de esto que no estén vinculados a persecuciones políticas, a censura. Es más raro, me parece. Pero puede pasar cuando un escritor es demasiado extraño a los temas de una tradición local muy estancada, muy estereotipada. En Argentina esto pasó con los últimos representantes del tango, me refiero con los últimos auténticos, como Piazzolla. Piazzolla fue, en el mundo fue el tipo que llevó el tango al mundo, y en Argentina es el tipo que era el tipo que destruyó el tango. En Argentina no era muy apreciado Piazzolla. Hasta que el tango dejó de ser escuchado en Argentina, y hoy en día los argentinos, a lo que nos gusta el tango, somos como los japoneses, como los taiwaneses a los que les gusta el tango. Son un país más donde hay una minoría de aficionados a ese género musical. Y entonces esta generación volvimos a apreciar a Piazzolla, precisamente porque somos un país como cualquiera. Eso puede ser que pase con algunos escritores, puede ser que algunos escritores rompan con algunas tradiciones muy arraigadas dentro de su país y eso los vuelve unos parias. En general me inclino a pensar que debe tener algo más que ver que un escritor sea conocido en el mundo y no en su país. Me inclino a pensar que debe tener algo más que ver con la censura, con la persecución política o religiosa. Me dicen, ¿qué diferencia hay entre autoritarismo y totalitarismo? El autoritarismo se refiere a que la autoridad del Estado o de un líder político es inapelable. Ordena esto y ya, no hay organismo de apelaciones, no hay debate, no hay una discusión, se hace lo que se manda y ya. Eso es el autoritarismo. El totalitarismo, como su nombre lo indica, se refiere a que el Estado controla todo, la vida privada no existe, todo es público. En el totalitarismo se borra la distinción entre lo público y lo privado. El Estado tiene que controlar todo. ¿Suelen ser dos cosas que van juntas? Sí. Sí, por obvias razones. Pero hay excepciones en ambos sentidos. Por ejemplo, en Rusia hoy hay un régimen autoritario que no es totalitario y más aún hace de su antitotalitarismo, de su rechazo a politizar la vida privada, una de las principales fuentes de popularidad en la que el tirano se basa. Es la aprobación popular, la popularidad que necesita tener el dictador para sostenerse en el poder, depende, en el caso de Putin, depende en buena medida de su discurso antitotalitario. Y tenemos en los países escandinavos, tenemos hoy un totalitarismo democrático. Tenemos una sociedad donde las autoridades están electas por el sistema un hombre un voto, pero donde se considera que la vida privada no existe, que todo es por todo existe para el Estado, por el Estado, nada fuera del Estado. Eso es un sistema totalitario. Esto ha existido otras veces en la historia. Pero a ver, las dos cosas son raras. En general suelen ir de la mano, el autoritarismo y el totalitarismo. Porque las dos son formas de... En las dos hay un radical rechazo de la libertad humana, de la libertad individual. Por eso suelen ir de la mano. Y por último me dicen, ¿qué pienso de quienes dicen que se debe tolerar el satanismo en nombre de la tolerancia religiosa? Para empezar es una
patética hipocresía que quienes defienden esta idea en cualquier otro contexto se oponen a la tolerancia religiosa, se oponen a la libertad religiosa. Es una... excepto para defender el satanismo. Es el único caso en donde de repente se vuelven paladines de la libertad religiosa. Es una completa hipocresía esto. Y por otra parte, hay un tremendo error de concepto en creer que el satanismo es una religión. El satanismo es el rechazo de una religión, es el odio a una religión. El satanismo es iconoclasia con estilo. No es una verdadera religión. Y esto es un completo error de concepto. Esto es un discurso típico de rechazar un derecho de verdad invocando un derecho de farsa. Se inventan, como ser antiderecho suena mal, quienes quieren proponer la abolición de un derecho, en este caso el derecho a practicar la religión cristiana, se inventan un derecho de farsa, se inventan un derecho de parodia, en este caso el derecho a defender a adoctrinar a los niños en la pseudo religión del satanismo. Se inventan este derecho de farsa como forma de decir, bueno, estoy defendiendo un derecho, porque defender un derecho suena mejor que me estoy oponiendo a un derecho, estoy proponiendo la abolición de un derecho. No es casual que encontremos en la misma gente que defiende el derecho a la libertad religiosa del satanismo, no encontremos su defensa del derecho a la salud reproductiva de las mujeres, nos encontremos con esta misma farsa, el derecho a la vivienda. Son ideologías antiderechos. Son ideologías antiderechos. Te opones al derecho a la vida, te opones al derecho a practicar libremente tu religión, te opones al derecho al derecho a la propiedad, pero defendiendo hipócritamente, fingiendo defender un derecho ficticio, un falso derecho. Por eso, repito, no es casual que el templo de Satanás esté asociado económicamente a Planet Parenthood. Son el hambre y las ganas de comer, son la misma clase de basura humana. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.